porque aprovechando que hoy es martes y ya saben que es el Día de la Literatura en Segovia, es así, vamos a conocer un libro, este que tengo entre manos, La sombra blanca de Casarás. Su autor fue un vecino segoviano, en concreto de Balsaín, y esta historia, parte de ella, se desarrolla en los escenarios de Balsaín. Es noticia, se publicó en 1931, pero vuelve a ser noticia hoy porque se acaba de reeditar. En esta reedición ha participado un segoviano también, Héctor Monterrubio, que nos acompaña hoy en Segovia es así. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, lo que primero les tenemos que contar a los segovianos es cómo llega este libro a vuestras manos y cómo decidís recuperar un libro del año 1931. Bueno, es un libro que la verdad es que tiene bastante impacto en la zona, ya es desde su publicación, desde el 31, entonces, pues bueno, yo creo que no ha terminado de desconectar de los vecinos del pueblo en ningún momento. Y sí que es un libro de esos que bueno, parece que siempre ha estado en nuestra juventud, sobre todo por el tipo de literatura que es, y le mantienes con cierto cariño porque bueno, no deja de estar ambientado en tu tierra y la verdad es que eso pues lleva a que le mantengas muy presente y siempre le estés recomendando. El problema es que claro, llega un momento en el que es imposible de conseguir. O sea, que de vez en cuando pues siempre aparece alguna edición antigua, que hay de algún ejemplar que se vende, pero es complicadísimo de conseguir. Y bueno, hace unos años conseguimos uno de esos ejemplares y a raíz de ahí decidimos que bueno, la calidad del libro, el personaje que es Jesús de Aragón, la propia historia, la propia leyenda y el impacto que tuvo sobre la población, sobre todo de la granja y de Balsaín. Entonces nos pareció que era necesario, que era de justicia el reeditarle, que fuera un personaje tan importante, de tanta calidad y tan desconocido. De todo esto les vamos a hablar a continuación durante esta entrevista. Empezaba Héctor diciendo que es una historia que pertenece un poco a la cultura tradicional, digamos, de la zona, porque hay algo curioso que ha pasado con este libro y es que no se sabe muy bien dónde empieza la ficción, dónde la leyenda, si la leyenda dio lugar a la ficción o si fue al revés. Sí, la verdad es que eso es interesantísimo, el poder analizar esa parte de la novela, un poco ese mundo que hay detrás o ese mundo que hay después de la novela. Es interesantísimo ver cómo no existe apenas una leyenda como esta previa al libro. Sí que existe alguna pequeña leyenda porque vivimos en una zona que es pues, muy dada a la leyenda, esos bosques, esos montes, pues llevan a que existan muchas leyendas, pero ninguna en la que haya templarios, por lo menos no en la zona de la granja de Balsaín, sí hay alguna en Segovia. Ninguna en la que aparezca ese convento, nada. Y bueno, parece que Jesús, pues bueno, a partir de sus propias vivencias autobiográficas, a partir de esas pequeñas leyendas que existen en el Pinar, pues crea una historia que se convirtió casi automáticamente en leyenda. Entonces, pues en los años 40 sí que se sabe de gente que con el libro en la mano se iba a buscar el tesoro templario al Pinar, con lo cual ha pasado a formar parte del imaginario popular muy rápido. Porque esta leyenda cuenta, bueno, se basa en un romance, una de las cosas que cuenta es eso de ese tesoro templario, y otra que cuenta tiene más que ver con la fantasía, digamos, todavía más si cabe, porque habla de un amor prohibido y, digamos, el hombre, el protagonista, que se aparece a las damas que pasan por aquellas zonas donde él estuvo. Sí. La leyenda previa es eso justamente lo que cuenta, ¿no? Es ese amor, un amor correspondido, un amor platónico, que no es posible, pues porque es un caballero, ella es una dama de la corte, les impiden verse y parece que, según aquella leyenda, por lo menos hasta los años 30, aquel caballero se aparecía a las mujeres que cruzaban la sierra al atardecer, que la verdad es una leyenda muy bonita y a raíz de ahí pues parece que Jesús de Aragón lo que sí que tiene, que es muy interesante, es que maneja muy bien las leyendas, tanto leyendas locales como leyendas más grandes. Entonces pues maneja mucho la leyenda negra de los templarios y parece que mezclando esas dos leyendas pues ha llevado a crear esta obra. Tenemos todos los ingredientes para que en el momento actual, si este libro hubiera salido en el momento actual, se hubiera convertido en todo un bestseller, porque hablamos de historia, de intriga, de ficción. Claro, porque luego pues hay sus puntos de historia, la mayor parte de la obra es una ficción, pero tiene sus puntitos para darle cierta credibilidad, pues cuando nos habla pues, de los propios templarios en algunos capítulos, ¿no? Hace un cierto relato de la salida de los templarios de Jerusalén cuando cae en manos de Saladino.
Luego pues hay referencias a lugares reales, pues habla mucho del Palacio de Balsaín, del pueblo, del Pinar. Nos habla de Casarás, que bueno, pero ahí realmente genera una ficción en torno a un lugar real y vamos, habría sido magnífico actualmente. Hablamos del autor, porque el que esta novela esté ambientada en las tierras, en los bosques, en los pinares de Balsaín, tiene que ver con que el autor del que estamos hablando, Jesús de Aragón, que escribió esta obra en el año 1931, nació en Balsaín. Nació en Balsaín. Él nace, bueno, es vecino de Balsaín un poco más de forma circunstancial, digamos. Su padre le van a destinar como director del aserradero y bueno, pues él da la casualidad que nace aquí y va a vivir en Balsaín durante los años en que vive su padre. Él fallece y siendo joven, Jesús de Aragón, y entonces ya tanto él como la familia pues retornan a Madrid. Pero siempre va a mantener esos contactos con Balsaín, con su lugar de origen. Entonces él vendrá aquí y seguirá visitando el pueblo de forma relativamente regular. La historia del autor también es interesante porque fue un personaje que escribió durante una época muy precisa de su vida, muy concreta. Sí, él publica la primera obra en 1924, que es muy curioso el cómo él llega a publicar. Él realmente bueno, ha escrito varios manuscritos, ha intentado publicarlos, pero no lo ha conseguido. Entonces la editorial Juventud le reconoce pues, cierta valía en esos primeros manuscritos y le ofrece un acuerdo. Y es que hay un autor, que en principio a él no le dicen quién es un autor pues, muy conocido, que ha presentado una obra, pero ha presentado una obra por partes, es muy inconexa, entonces le ofrecen la posibilidad de darle credibilidad a esa obra y si la editorial considera que es interesante, el editor considera que es interesante el resultado, le publica sus novelas. Y esa obra va a ser La Torre de los Siete Jorobados, de Emilio Carrere, que luego llegará al cine con Edgar Neville, o sea, que se convirtió en una de las grandes obras, de las obras cumbres de ese momento en la literatura española. Y a raíz de ahí es cuando él comienza a publicar. Y son obras, pues todas obras muy de esa línea de Julio Verne. Esta tal vez sea la que se sale un poco más de lo habitual en sus obras. Tiene relativamente pocas obras publicadas, no llega a los 15 libros publicados dentro de la literatura o de la novela. Y nada, durante muy poquitos años, hasta la guerra. En cuanto empieza la guerra civil, él deja de publicar y no sabemos muy bien por qué, pero no vuelve a publicar literatura, publicará manuales de contabilidad, pero la literatura va a abandonar para el resto de su vida, por lo menos publicando. No sabemos si existirá algún manuscrito escondido, pero... Porque sin embargo en esos pocos años que dedicó a escribir consiguió convertirse en un precursor, podemos decir, de la ciencia ficción, de este tipo de novela basada entre la ficción, la realidad, la historia en España. Hasta entonces poco se había escrito de este tipo. Sí, se le considera, vamos, uno de los precursores de la ciencia ficción y de la literatura de aventuras de autor español, digamos, ¿no? Es cierto que, bueno, que es un tipo de literatura que siempre ha existido, por lo menos desde el romanticismo ha existido en España, pero tal vez no se le había dado tanta importancia, había sido muy secundaria hasta que comienzan a llegar autores como Jesús de Aragón. Y bueno, actualmente la verdad es que si vemos el panorama de literatura de este tipo, de ficción, de fantasía, de autor español, pues es un tipo de literatura muy afianzada. Héctor, ¿queréis darle el reconocimiento a este autor, a Jesús de Aragón, que no logró en vida? Sí, nos gustaría poderle dar y todos los que fueran posibles, porque la verdad es que es un autor de una gran calidad, de un gran impacto, pero bueno, cayó en el olvido, no tuvo la suerte Tuvo cierto éxito en su momento, pero después de eso ya no... Y sí nos gustaría pues, poder, a través de esta reedición, y si pudiésemos de otras, pues de otras reediciones o otro tipo de homenajes. Desde aquí les invitamos a descubrir la obra de Jesús de Aragón a través de esta novela, La sombra blanca de Casarás, ya les contábamos, publicada en el año 1931 y recuperada ahora. Muchísimas gracias, Héctor. Mucha suerte. Esperamos volver con nuevas ediciones para seguir descubriendo autores segovianos tan interesantes como este. Nosotros continuamos en Segovia es así, pero antes tenemos que hacer una pausa, no se vayan.